Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda a su hermano Lisandro Gil y que me acompañe en la lectura de los versículos bíblicos nuestro hermano Fernando Bonilla. Hoy vamos a estudiar la doctrina número 12. Ya estamos terminando el estudio de las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios, en el caso que nos corresponde. 16 doctrinas básicas que le dan sustento y fundamento a nuestra fe. Ya hoy vamos con la doctrina de la sanidad divina, una doctrina que forma parte fundamental de nuestra identidad como cristianos. Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios sanador. La doctrina de la sanidad divina. Creemos que la salvación que Cristo ofrece es integral, por lo tanto incluye la liberación de la enfermedad, siendo este un privilegio disponible para todo creyente. Cuando nosotros analizamos el ministerio de Jesucristo, notamos que a donde quiera que él iba anunciando las buenas nuevas de la salvación, la venida del Hijo del Hombre, anunciaba el reino de los cielos, pero también donde quiera que iba, sanaba a los enfermos. Por lo tanto, desde el inicio de la obra redentora de Jesucristo, al venir a la tierra a salvar a la humanidad, la sanidad de las enfermedades forma parte de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, al hablar del Evangelio, del reino de Dios, del reino de los cielos, de las palabras de salvación, no podemos olvidar la sanidad que el Señor nos ofrece y que viene acompañado de ese Evangelio. En estos tiempos donde la enfermedad ha aumentado y se ha diversificado de muchas formas, es bueno que se tomen en cuenta las siguientes afirmaciones con respecto a la sanidad divina. Número 1, la enfermedad y la muerte nos llegaron como consecuencia del pecado. No fuimos diseñados por Dios para enfermarnos y para morirnos, sino que esto es consecuencia del pecado original que cometieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Los planes originales de Dios para el hombre eran que éste viviera para siempre de la manera más satisfactoria posible. Esto implica que la enfermedad y la muerte estarían ausentes de la vida del hombre. No obstante, cuando el hombre decide pecar, abraza también las consecuencias de ello, de este pecado, cumpliéndose la declaración divina que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado. Dios nos hizo para no morir y para no enfermarnos, porque en Dios no existe la muerte y la enfermedad. Pero el pecado trajeron eso a la humanidad, consecuencia que heredamos hasta el día de hoy. Pero Cristo Jesús vino a darnos una liberación de esa consecuencia, que es que Él vino a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Y por lo tanto, como manifestación física, manifestación visible de esa obra de Cristo Jesús, ocurren las sanidades. El segundo punto acerca de la enfermedad como consecuencia es que la enfermedad y la muerte son maldiciones, no son bendiciones. La enfermedad es una consecuencia directa del pecado. Por lo tanto, viene dada en un contexto de maldición y no de bendición. Lo cual no quiere decir necesariamente que de manera individual la presencia de la enfermedad en una persona específica sea producto de una maldición particular para ella. ¿Qué dice esto? El pecado trajo la enfermedad y la muerte, una maldición. Como no fuimos creados así, o no fuimos hechos para morir y para enfermarnos, la enfermedad y la muerte llegan como un castigo, algo que vino a maldecir a la humanidad, lo cual sucede hasta el día de hoy. No por esto quiere decir que la maldición o el castigo sea de forma particular, al decir que una enfermedad para una persona es un castigo para esa persona, sino que esto vino sobre toda la humanidad. La consecuencia de la enfermedad y de la muerte es un mal que aqueja a la humanidad entera, sin distinción
de raza, de color, de nacionalidad, de origen, nada de esto, sino que es algo que cubre y abarca toda la humanidad, pero el Señor vino a traer una distinción de esa maldición, trayendo la bendición de la sanidad y de la vida eterna. Algo particular que ocurría con Jesucristo es que cuando Él iba a predicar y mandaba a sus discípulos a predicar, les decía: vayan y prediquen y manden a llamar a los enfermos, y después de sanarlos díganles: el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de Satanás establecido en esta tierra es un reino de tinieblas, de sufrimiento, de dolor, de enfermedades y de muerte. Pero el reino de Dios es un reino de bendición, de paz, de tranquilidad, de gozo, de sanidad. Éxodo capítulo 15, versículo 26 nos dice: Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué ocurre acá? El Señor le está hablando al pueblo de Israel luego de haberlo sacado de Egipto y haber visto cómo el Señor envió 10 plagas sobre Egipto para que Él pudiera liberar al pueblo. Entonces el Señor le dice: si tú dieres tu oído a mi voz y me obedecieres e hicieres lo correcto delante de mí, yo te libraré de la enfermedad, porque yo soy Jehová tu sanador, o Jehová Rafa. Esta expresión de Dios al decir sanador muestra cómo las enfermedades son castigo para la humanidad, son un castigo por desobedecer a Dios. Pero el Señor dice que cuando estas enfermedades vengan a tocar a nuestra puerta, si nosotros lo hemos obedecido, hemos dado nuestro oído a su voz, nuestro corazón ha estado íntegro delante de Él, Él es nuestro sanador y nos libra de las consecuencias de la maldición de la enfermedad sobre nuestras vidas, trayendo sanidad divina. Tercer punto acerca de la sanidad divina: el diablo es el autor de la enfermedad. La enfermedad no es algo creado por Dios, es una consecuencia de habernos alejado y de haber desobedecido a Dios. Pero como Dios es dador de todo lo bueno, de bendiciones, el que trae las maldiciones sobre la humanidad es Satanás, porque es nuestro adversario, nuestro enemigo, y él solamente desea y quiere el mal para la humanidad. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es el autor de la vida y de la salud. Por el contrario, se dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. El Señor vino a darnos vida en abundancia. Toda buena dádiva, todo buen regalo, toda cosa buena, todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene de arriba. Por lo tanto, si del Señor viene todo lo bueno, Satanás es quien trae a nuestra vida todo lo malo que pueda suceder. Como en el caso de Job, hay ocasiones en que todo esto que viene a nuestras vidas y pareciera no tener un propósito, en el caso del creyente, del hombre justo, pero cuando las cosas son permitidas por Dios sobre uno de sus hijos, no es para castigarlo o para maldecirlo, sino más bien para fortalecer su fe y hacerlo crecer, como en el caso de Job en particular. Se puede inferir fácilmente que el autor de la enfermedad es Satanás, ya que él es el interesado en que la gente sufra y sea destruida, no solo su bienestar físico, sino también su paz emocional y espiritual. La obra de Jesús fue hacer bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38 menciona: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note usted lo que dice la Escritura, que él venía o estaba haciendo el bien, estaba haciendo bienes,
y sanando a los oprimidos por el diablo. Por lo tanto, podemos ver la enfermedad como una opresión, como un castigo, como un yugo para la persona, pero Jesucristo vino a sanar y a liberar. En distintos pasajes bíblicos leemos eventos de sanidades increíbles, como el del joven ciego de nacimiento, la mujer del flujo de sangre, el joven lunático que sufría de ataques de esquizofrenia, y a todos ellos el Señor los sanó y los liberó. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 también nos menciona. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Note usted lo que dice esta expresión en hebreo: por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestro pecado. Él llevó las consecuencias de nuestro castigo sobre sí mismo, y al él morir sin ser culpable de nada, él se convirtió en aquella víctima inocente del pecado ajeno. Por lo tanto, la muerte no pudo enseñorearse de él, el pecado no pudo castigarlo a él, porque él no era culpable de nada, pero sin embargo llevó sobre sí la culpa de todos los demás. Así que con su muerte en la cruz del Calvario, él pagó por nuestra propia muerte, le quitó la autoridad que Satanás tenía sobre nuestras vidas y la tomó él. Por eso ahora le pertenecemos a él y podemos heredar sus promesas. La número 4 dice: Cristo fue hecho maldición por nosotros. El castigo, la maldición que debería pesar sobre la cabeza de cada uno de nosotros, Cristo la llevó sobre sí mismo. Por eso todo aquel que cree en Jesucristo se añade a esta cuenta que ya fue pagada por él en la cruz del Calvario. La única forma de librarnos de la maldición total del pecado era que alguien pagara completamente por nosotros todas las demandas de la ley, haciéndose maldición. Eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Se convirtió en maldición para librarnos de los efectos avasallantes del pecado. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14 dicen: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Note usted la maravillosa enseñanza que nos da Gálatas capítulo 3. Por la ley nadie podría ser justificado mediante la fe, sino en base a sus obras, en base a sus hechos. Por eso Jesucristo cumplió la ley a la perfección, para que ni siquiera aún la misma ley tuviera algo que señalarle a Jesucristo. Por lo tanto, ni la misma ley dada por el Padre, ni siquiera el Satanás mismo tenía algo para decir en contra de Jesús, porque Él fue perfecto en toda su manera de vivir. Entonces, cuando Él murió y llevó sobre sí todas las consecuencias de la ley, obraron en Él para nuestra salvación. Jesucristo pagó por un pecado que no era de Él. Murió en la cruz por una culpa que no era de Él. Su cuerpo fue convertido en una llaga por una enfermedad que no era de Él. Jesucristo murió inocentemente en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Por lo tanto, nosotros hoy heredamos la bendición de todo eso que Cristo pagó en la cruz a través de la fe.
la ley veía las acciones, los hechos de las manos, pero sin embargo la gracia observa a la fe que es en Cristo Jesús, sabiendo que aunque no merecemos tal amor, lo recibimos por gracia. Por lo tanto, nosotros hoy, a pesar de las consecuencias que pesan sobre la humanidad a raíz del pecado y sabiendo que nosotros mismos en otro tiempo éramos también esclavos del pecado, hoy podemos clamar por misericordia y por fe y alcanzar la sanidad divina que viene a través de lo que Jesucristo hizo pagando por nosotros en la cruz del Calvario. Punto 5. La sanidad divina reposa sobre la base de la expiación. ¿Qué es la expiación? Expiación es cuando usted pone un inocente a pagar por la culpa de otro. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento con el cordero. Se traía un animal perfecto que no había tenido culpa de nada y moría en lugar de un culpable, de un pecador. Eso es expiación. Jesucristo se convirtió en el cordero del sacrificio, inmolado por nuestra causa. Por eso la obra expiatoria de Jesucristo es su vida a cambio de la nuestra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Él pagó para que nosotros hoy pudiéramos clamar en fe y obtener los beneficios y las bendiciones de creer en el unigénito Hijo de Dios. Esto demuestra irrefutablemente que el Señor Jesucristo conquistó la sanidad divina en el Calvario por medio de su sacrificio propiciatorio. Cuando se dice que por su llaga fuimos nosotros curados, es más que una simple metáfora, queriendo decir que el cuerpo de Jesús fue hecho completamente una llaga y en base a ese sacrificio fuimos nosotros sanados realmente. Mateo capítulo 8 versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La enfermedad, lo venimos diciendo, es una maldición sobre la vida del hombre. Sí, es una consecuencia del pecado. Sí, en algún momento todos fuimos pecadores y hoy somos hijos de Dios. Sí, esta maldición vino sobre toda la humanidad. Sí, la afecta a todas. Sí, pero Jesucristo dio la puerta, abrió la puerta para que todo el que creyera en Él pudiera ser libre de las consecuencias de este pecado y pudiéramos avanzar y echar mano de la vida eterna. Todo esto fue posible gracias a que Él nos amó a tal punto, al que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos clamar a Él. El Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que hoy nosotros también podamos llamarle Padre. Por lo tanto, pedir la sanidad no es pedir una limosna de Dios. Que oremos por nuestra sanidad no se trata de que debemos mendigar una promesa, sino que nosotros somos herederos de ese Padre Celestial a través de su Hijo. Y la sanidad es una promesa, la sanidad es un don, la sanidad es una gracia, una misericordia, una compasión que Dios trae a nuestra vida gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 también menciona: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muertos al pecado, vivos a la justicia y libres del pecado. Si no hubiera sido por la obra redentora de Jesucristo, nosotros tuviéramos que
pagar todas las consecuencias del pecado, incluyendo las enfermedades, incluyendo la muerte, incluyendo la condenación eterna. Pero solamente Jesucristo, solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su inmenso amor, estuvieron dispuestos, Dios mismo, Jesucristo hecho hombre, a pagar esas consecuencias de pecado, de enfermedad. Todo lo pagó Él, aún la muerte misma, para que nosotros pudiéramos hoy echar mano de esta fe que es en Cristo Jesús y por eso heredar la sanidad divina y la vida eterna. La sanidad divina es un regalo que podemos gozar en la actualidad. Número 6. Los beneficios de la sanidad se obtienen por fe. ¿Cómo obtenemos la sanidad? La sanidad la obtenemos a través de rituales, la obtenemos a través de un pago, la obtenemos a través de una demanda. No, la obtenemos a través de la fe. Existe una estrecha relación entre la fe y la sanidad divina. Si bien es cierto que en su soberanía Dios puede realizar sanidades sin la existencia de una fe en la persona que lo pide, pero en general, Dios actúa siempre luego de una fe profunda demostrada por alguien que pide la sanidad o por el enfermo mismo. Muchos ejemplos de sanidades encontrados en el ministerio de Jesús y en todos ellos hay una constante en común: la fe de las personas. Por el contrario, se dice que no realizó muchos milagros en Nazaret, su pueblo, a causa de la incredulidad de la gente. Mateo capítulo 13, versículo 58 dice: Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, ¿Dios puede sanarnos a todos con el puro decir de sus labios? Sí. Con tan solo Dios pedirle y decirlo con sus labios, ¿toda la humanidad puede recibir sanidad? Sí, sí lo puede hacer. Pero esto se hace solo y únicamente a través de la fe. Lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros creamos en Él. ¿Qué es la fe? Lo dice la misma Escritura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no estamos hablando de una fe humana, una fe puesta en los eventos, una fe puesta en las personas. Estamos hablando de una fe puesta en el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, lo que el Señor demanda de nosotros es una fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios, el cual es el autor, el consumador, el mediador de nuestra fe para recibir nuestra sanidad. La misma Escritura dice que el Señor en la misma Nazaret no hizo muchos milagros porque la gente no creía en Él. De pronto porque lo vieron crecer, lo vieron en las calles de Nazaret caminando y de pronto dijeron: ¿qué va a estar siendo el Hijo de Dios? Este sí era nuestro vecino. Pero sin embargo, cuando Él iba a otras ciudades donde no lo conocían y lo recibían inmediatamente como el Mesías, como el Cristo, habían sanidades inmediatas porque la gente tenía fe en Él. Por lo tanto, amado hermano, la sanidad divina es un regalo que está allí de parte de Dios para nosotros. Lo único que necesitamos es fe para echar mano de ellas. ¿Qué dice la Escritura? Que el que le pida a Dios, pida creyendo que recibirá, no dudando nada, creyendo que cuando se acerca a Dios, Dios está ahí para escucharlo. No con una oración tímida, dubitativa, como que puede que Dios me escuche, como que puede que Dios no me escuche. La realidad es que Dios escucha todas las oraciones de sus hijos. Las oraciones de los santos, de los justos, son escuchadas. El asunto está en que a veces tenemos que preguntarle a Dios cuál es el propósito de lo que viene a nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos distintas personas en la Escritura, como en el caso de Job. Job le sobrevino una enfermedad que él de repente no merecía o que de repente él dudaba. Sí, le llegó, pero la Biblia dice que él era un justo. Pero sin embargo, el fin de esta enfermedad era acercarlo más a Dios. En el caso de Pablo también tuvo un padecimiento físico, pero él mismo dijo que era permitido por Dios para que no se exaltara. Pero del resto hay cualquier cantidad de personas que oraron por sanidad, y les menciono de nuevo: el joven ciego de nacimiento,
la mujer del flujo de sangre, la resurrección de Lázaro, milagros hechos mediante la fe en el Hijo de Dios. Así que usted lo único que tiene que hacer es orar a Dios, acercarse a Él creyendo que le hay y con fe, no dudando nada. Número 7. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. La sanidad forma parte integral de todas las bendiciones del Evangelio. Cuando Jesús da la gran comisión a los discípulos, hace un énfasis especial en que sanen a los enfermos. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dicen: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Note usted lo que dice el Señor. El Señor, antes de darnos esta promesa, nos da una encomienda. Vayamos y prediquémosles a toda criatura. Y tenemos que ir ¿cómo? Creyendo. ¿Y qué dice la Escritura? Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas que no los dañarán, orarán por los enfermos y estos serán sanados. La oración por sanidad a la vida de las personas afligidas por una enfermedad es parte fundamental del Evangelio y por eso está incluida dentro de las doctrinas fundamentales del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el anuncio del reino de los cielos debe ir acompañado de la sanidad de los enfermos. Y por último tenemos el punto número 8. La sanidad divina está vigente hoy. La sanidad no es un beneficio solo de los apóstoles, sino que podemos disfrutar de ella en la actualidad. Muchos de pronto dirán, eso se quedó en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, donde ocurrieron aquellas grandes maravillas. Y la Biblia se cerró en Apocalipsis, ahí se cerraron los milagros. Y la realidad es que no. La sanidad divina no fue un evento que está encerrado solo en los 66 libros de la Biblia. La sanidad divina es un don de Dios para los que creen en Él. Y hasta el día de su venida nosotros vamos a gozar de esa sanidad sobre nuestras enfermedades. Y cuando Él venga y nos vayamos con Él, no la necesitaremos porque ya la enfermedad no existirá para nosotros. Muchísimas gracias, amados hermanos, por haber llegado hasta este punto, la doctrina número 12. Ya nos faltan tan solo 4 doctrinas. Las 4 doctrinas que vienen, le motivo a que no se pierda ninguna por ningún motivo, porque las 4 doctrinas que faltan son las 4 doctrinas que hablan acerca de la segunda venida de nuestro Señor, el reino de 1000 años que Él establecerá, el juicio que viene para los habitantes de la tierra y la promesa de la eternidad con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacérnoslas llegar a los números de nuestra iglesia en los comentarios y con todo el gusto y el amor del mundo haremos lo mejor posible por responder cada una de ellas. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta la siguiente clase.